llevan 4. Están muy buenos, pero mira esto, mira. Sentaditos en el pay que es. Ay, Dios mío. Vengo yo de Holguín a tomarme una bucanero. Esto es Santiago de Cuba. Vamos, Leo. Bueno, familias, espero todo les vaya bien. Yo soy Luis Alquimista y en el día de hoy les muestro Santiago de Cuba. Acabamos de llegar, como pueden ver, ando con Gaby de los Reyes, que se va nuevamente para República Dominicana. Así que acompáñame. ¿Qué es desembarcar? No sabía. Eric, cuartel Moncada aquí. Y todo esto aquí. Aquí se ven carros. Señala que en algún lugar hay combustible. No se ven mucho, pero se ven. Aquí es el centro. Esto es como el centro, según nosotros. El centro del movimiento. Mira, igual que se meten en el paso peatonal, igual que en Dominicana. Este socio. Ahí también. Con permiso. Yo sigo al motoconcho viral. Y él coge un palo y se lo mete en la cabeza cada vez que hay alguien metido en el... ¿cómo se llama? En los pasos peatonales. Cada vez que hay una moto metida en el paso peatonal, le mete un palazo en la cabeza. Miren, ahí está. Los antiguos cuarteles Moncada que fueron convertidos en escuela. Se ven niños saliendo, ¿vieron? Genial. Ay. Y hay varios grados ahí. Sí, sí, son varios grados. Mira por aquí qué bonito se ve. El 26 a lo lejos allá. La foto clásica. De la arquitectura. Es impresionante ver cómo casi todo acá es grande. Eso lo he dicho en varios videos de acá de Santiago, pero me sigue impresionando. Las avenidas son grandes, los edificios son grandes, que no es como en Holguín. En Holguín generalmente son más, todas escuadras, exacto. Tú ves, tienes curvas, tienes movimiento. Ahora, lo que no te ubicas muy fácil, eso sí, necesitas conocer, básicamente. Sí. Una de las veces anteriores nos quedamos acá, en este hotelito que está aquí, es el Rex. Míralo ahí. Si quieres ver el video, pasa por el canal, que va a estar ahí. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que no hemos visto muchos ni triciclos, ni bicicletas eléctricas, ni motos eléctricas. Todo es combustión, mira. Para acá parece que sí hay combustión, parece que sí hay gasolina. Ah, eso también. Que no es como allá, que allá es todo bastante llano. Mira. Este es el parque, no, la Plaza Marte, le llaman. Ahí está. ¿Ven? La renta nuestra está bastante cerquita, pero bastante cerquita de esta plaza. Esta plaza es bastante concurrida, sobre todo por las noches. Hemos visto, ¿sabes? Los muchachos, los jóvenes se sientan a conversar y eso. Y hay otra plaza un poco más para allá. Nosotros le decimos parque a este, pero ellos le dicen plaza. Nosotros fuimos a una que queda un poquito más lejos para allá. Pero más genial, que estaba más bonita, ¿eh? Pero esta sí, esta está grande. Y es interesante, debe tener su historia. Si conoces algo de la historia, dímelo. Contas. En esa, específicamente esta no, pero nosotros fuimos a una, que es como una sucursal de ella, que está en el video, que realmente nos encantó. Una cosa de locos. Los precios de locos, pero bueno, mira, primera de toda eléctrica que veo. Los precios de locos, pero sí estaba bastante bueno, la comida es riquísima. Yo pensé que era por aquí, es por allá, es verdad. Ven, lo que les digo, que no hay escuadra, que tienes que conocer las calles. Si no las conoces realmente vas a estar un poco perdido. A no ser que, obviamente, te montas en una moto
porque dan taxi, unas mototaxis, y le dejes la dirección. Él te lleva exclusivamente hasta el lugar ese que tú quieres ver, o sea, o que tú vas a ir. Con la dirección exacta, listo. Mira, aquí está el Hotel Libertad. La otra vez no, una vez nos hospedaron allá, pero pasamos al Rex, porque no había capacidad en ese hotelito ahí. Ese hotel está muy bonito por fuera, habría que verlo por dentro. La experiencia del Rex está en el canal, así que vas a ver el video. Sí, es por aquí. ¿Eh? Sí, es por aquí, por aquí. El Rex, pam, 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 por aquí. Míralo ahí mismo. Estamos aquí. Sí. Así que enseguida les muestro la renta. Y bueno, esta es la renta. ¿Ven? Tiene esta salita, tiene 2 cuartos. Obviamente que la sala es común, pero 2 cuartos, nada especial. La otra nos quedamos en este. Ya nos vamos a quedar en este. ¿Ven? Es como un poquito más grande. Pero la ventana está metida un aire especial, aparte de que hay aire acondicionado. Mira. Y aquí tenemos una vista del barrio, básicamente. Y para acá sí de la plaza de allá. ¿Ven? Mira qué rico. Y para acá de las montañas. ¿Ven? Ahí está. Así que, pues nada, está rico el aire. Miren, para que tengan una idea del aire que se mueve. Miren cómo se mueve eso ahí. ¿Ven? Mete un aire rico por aquí. Uf, bacán. Por la noche no vamos a pasar. Así mismo, por la noche. Otra cosa, nos estuvieron diciendo que hay un problema de la corriente, súper problemática la corriente. Y entonces eso sí va a ser un problema en el sentido de, por ejemplo, del aire y eso. Pero con la brisa que está haciendo ahora, no creo que haga falta aire acondicionado. De todas maneras, está bastante económico, por decir, o sea, por las condiciones que ofrece, está bastante económico. Luego le voy a dejar el precio por ahí, tenemos que confirmarlo, pero me parece que está saliendo en 20, de 10 a 20 dólares, más o menos, para que tengan una idea, por noche. Así que, pues nada, ahí tienen. Seguimos para adelante, mi gente. Hay menos gente. Ahora mismo estamos en La Enramada, una de las calles, yo diría que el principal, el Boulevard La Enramada. Para mí es un boulevard, se ve bastante bonito. Miren para allá. ¿Vieron? Miren para acá. Bastante interesante. Así que vamos a tratar de llegarnos hasta la bodeguita del medio y enseguida regresamos. Muchos conocen a Santiago de Cuba. Vale, rompe. ¡Alto! Sí. ¡Alto que se oiga! Me da pena. Mira, vengo yo de Holguín a tomarme una Bucanero en Santiago de Cuba, Dios mío. Y Gabriela, su clásica, su preferida, la preferida de Cuba. Preferida de Cuba, mía, no digo que sí, estoy que... Ay, Dios mío, En nuestro vamos a echar país. un traguito, hacer. Miren esto que está aquí, qué interesante. Esto, lo que dice arriba. Así que el Real Banco de Canadá. Esto está duro, de verdad. No tengo ni la menor, fíjate, lo acabamos de descubrir. Andamos caminando y realmente me he impresionado, Dios, con esto. Justo en un semáforo. Sí, miren, y por aquí pasaba el tranvía. Miren la línea. De este lado no se ve, pero miren allá, la línea está allí. Ven, vamos a acercarnos un poquito. Miren, desde aquí se ve el mar, mira. Se ve el mar para allá. Esto es un banco. Sí, eso es un banco. Oye, un banco de peaje. Y era el Real Banco de Canadá. Dios mío, qué genial. Miren lo que me refiero. Sí, tenemos que subir aquí porque vamos a llegar al parque. Pero miren las líneas del tranvía. Esto la otra vez yo no lo enseñé. Pero sí, miren, ven. Por aquí pasaba el tranvía completo para allá hasta el final. De todas las calles, o de la mayoría. Por aquí también pasaba, por esta que está aquí. También pasaba. De hecho, una de las cosas más interesantes de Santiago de Cuba es esa. Es que el tranvía fue la primera ciudad en Latinoamérica en contar con energía eléctrica, que es lo principal, a pesar de que ahora estamos en apagón. Y fue la primera también en mantener un tranvía público
¿ok? Estos son cosas que uno las dice y a lo mejor suenan raro, pero sí. Búsquenlo para que vean que sí. Es impresionante. Fue la primera capital de Cuba, como ya escucharon anteriormente. Esto es otra historia. La arquitectura está muy buena. Esto es la empresa eléctrica acá. Estoy cayendo con la cerveza. Me coger en pala. Sentaditos en el parque. Ay, Dios mío. Una de las cosas que hemos notado es que el centro como tal, lo que es el casco histórico, es bastante limpio. Ya cuando se van, sabes, te vas yendo para la periferia, sí sientes que merma un poco esa limpieza. Pero sí, aquí estamos en el Parque Césped, ¿ven? Oye, una señora cantando por allá, el Team de Gusto, que está de moda ahora la canción. Mira, quitaron la pantalla. Ah, sí, mira. Había una pantalla, pero ya la quitaron. Miren qué lindo esto. Dios mío, bandito. La Catedral Eclesia. Uf, un nombre súper largo ahí. Que si ustedes saben, déjenme en los comentarios. Esto está bello. Ustedes saben, holguinero que no va a un parque no es holguinero. Es para allá, ¿viste? Mírame. Es para allá. ¿No? Andamos buscando donde fuimos a comer la otra vez, que nos gustó. Entonces, por eso es que estamos acá. Queríamos ir a otro lugar, pero Queríamos ir a otro lugar, exacto, pero no hay manera. Hay que ir a la confiable, a la vieja confiable. la primera no la puede quitar del medio. Pero al final, nada, está cerrada por el apagón, porque resulta que es un apagón general. No lo sabíamos. Mira un cesto. Ay, míralo ahí, hay un cesto ahí. Cosa. Ah, dame, ven, yo me lo termino ahora. Esto es importante, mi gente. Ojalá en alguien hubiera cesto. Vamos a sentarnos aquí, échale a terminarme la segunda cerveza del día. Mira la pantalla de arriba. Ay, sí, es que estoy al revés. Miren esto, qué lindo, ¿ven? Es impresionante. Pero así están casi todas las construcciones, fíjense, del casco histórico. Casi todas son así, enormes. Vamos rumbo por aquí a la escuela donde estudiaron mucha gente en esta escuela, pero también estudió a ver, la dirección que nos dieron es recto por aquí, que vamos a toparnos con una escuela que es la escuela Mendieta, donde nos dicen, mira esto qué bonito, la Casa de la Trova, ¿vale? Está genial eso. Es donde nos dicen que estudió el compañero Fidel. Mira esto, la Casa de la Trova, que genial, ¿no? Déjame dicho en los comentarios quién es este que está aquí, ¿eh? Ese que está ahí, ¿quién es? Claro que sé quién es. De hecho, los conozco a todos. Impresionante. ¿Y quién es aquel de allí? Mira, aquel de allí, si lo logras ver, déjamelo también en los comentarios. A ver, clásicos. Clásicos. Esta es la Casa de la Trova. Seguimos caminando por Santiago de Cuba. Recordarles que estamos en un apagón general, así que esto no se lo ve. Oye, qué genial. Una presentación de un libro parece, o algo así. Pero interesante. ¿Sí? No sabía. Miren, nos topamos varias casitas así, miren. O sea, que venden cosas, miren, para que tengan una idea. Muy estilo Habana, por decirlo de alguna manera. Muy turístico. Oye, Dios. Según nuestros cálculos, esta es la escuela. No, chicas, la escuela es de arriba. Yo no sé si ustedes lo logran notar, pero bueno, la caída que tiene esto es impresionante. Bueno, fíjense ahí que esto está a nivel de, o sea, la cámara está a nivel de horizonte, ven. Yo no la puedo girar, no puedo girarla. Está a nivel de horizonte y miren la inclinación que tiene, es impresionante. Impresionante. Ahora sí estamos llegando a la escuela en la que nos dicen que estudió el compañero Fidel. Ay. Oye, y estábamos hablando que, o sea, una señora nos estaba contando, que no la grabé por cierto, pues privacidad para ella, y nos estaba contando que antes, previo a la invasión de los ingleses, sí, es recto creo. Vamos a preguntar primero. No era esa calle. Lo que estaba diciendo, antes de la toma de los ingleses, hubo una colonia francesa acá. Colonia francesa que fue la causante
de muchas de las estructuras, o sea, de la arquitectura de Santiago de Cuba, cosa que yo realmente no tenía idea. Y resulta que sí, porque al final la historia de Cuba está ahí. Y dentro de la historia verdadera está esto, de las varias, por decirlo así, varios tipos de cultura que intervinieron en la formación de lo que hoy conocemos como la Villa de Santiago de Cuba o la Villa de La Habana, las villas de La Habana y cosas así. Es interesante, dime en los comentarios si sabías este dato de básicamente la presencia francesa en la isla, no tanto en la isla de Cuba como en Santiago de Cuba específicamente. Te leo. Mira dónde estamos. Mira esto, mira esto, mira esto. A ver, estuvimos pidiendo arroz imperial de carne de res. Eso está muy bueno, pero mira esto, mira. Camarones. Déjame ponerlo así para que vean la luz, mira que luz más bonita esa. Eso es luz natural de arriba, fíjate. Entonces, camarones, salsa diablo, salsa picante de camarones y pechuga de pollo. No me acuerdo cómo le dijeron. ¿Pechuga de pollo qué? A la parrillada. A la parrillada. Entonces aquí estamos, mira. Ya Gabriela la probó, yo la voy a probar ahora. Vamos a meterle. Tomate confitado. Mira, tomate confitado, ese mismo, qué rico. Eso lo voy a meter a esto de rapidaje. Voy para allá. Vamos a ver. Sí, pedimos una ensalada mixta también que debe estar al llegar. Desearles que tengan buen provecho y que lo disfruten. ¿Puedes pedirme una ensalada mixta? Sí, sí, sí. Muy rico, seguimos probando. A ver, no lo grabé, pero bueno. Gaby, ¿qué quieres? Ok. Gracias. Divino, de verdad que sí, divino. Ya al menos estas dos cositas las probé. ¿Qué te pareció el arroz imperial de res? Especial. Eso Digo es que otra historia. para compartir está bueno y como plato fuerte también. Sí. Está muy bueno, de verdad. Que lo disfruten. Ustedes saben que de ojú yo me paso. Y evidentemente, mira cómo sobró comida, mira. Aquí y abajo los camarones. Cuando llegue a la casa se los enseño. Yo mediante haya corriente para poder cargar esta batería que tengo aquí porque se me está acabando prácticamente. A ver, mira. Esto fue lo que quedó, ok, que lo enseñé allí. Estamos ya por la calle, vamos rumbo a la renta. Y realmente estamos ahora conversando, estábamos viendo, porque no les enseñé el precio final porque a ustedes no les interesa. Dejame en los comentarios cuánto crees que... ¿Por aquí? No, recto. ¿Cuánto crees? Recto. Bueno, estamos perdidos, pero yo creo que es recto. Lo que les decía. Les voy a mostrar, o sea... Ajá. Estábamos hablando, Gaby y yo, de que esto en Holguín no pasa. Nos hicieron un descuento de fidelidad. 10% De fidelidad, el 10%. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto fue el 10%? Les voy a dar un aproximado que fueron más de 1.500 pesos de descuento, para que tengan una idea. Fueron 2.000 y no pasó. Exacto. No, pero si lo dice ya no vale. Porque se saca el cálculo y ya. Pero sí, fueron más de 1.500 pesos de descuento. Así que fue algo bastante... Es un Holguín no pasa. Bastante interesante y bastante a recalcar. Recomendado 100%, con TAS. Promoción no paga. Bueno, me pagaron el 10% de la comida. Estaba divino. Sí, pero sí estaba bien rico. Todo estaba súper rico. Sí, esa es la otra, estaba todo rico. No probamos postre porque realmente no me cabe. Y pedir un postre era traerlo en la cacharra, ¿sabes? O sea, en el termopack. Y eso no. No, y puede No, que me... exacto. Puede ser que el vuelo llegue húmedo allá, al otro lado. Así que no, mejor que no. Pero sí. Vaya, se lo estaba diciendo a la ¿cómo se llama? La mesera. Levantaron la cara por Santiago, vaya, súper alto levantaron la cara ellos porque hemos tenido muy pocas experiencias buenas, por decirlo así. ¿Sabes? Como que el que sepa de chico, no me pongo tan pegado. Que el que sepa de... Mira, por aquí, Plaza Mar. ¿Tú la leíste ahí?
Dice Gabriela que es por aquí. Vamos a seguirlo por ahí. Mira, CMKC. Esa es la radio de Santiago de Cuba, ¿ves? Emisora CMKC. ¿Vieron? Esa está ahí. Bueno, Plaza Marte. Ahí mismo a 2 cuadras. ¿A 2 cuadras? Sí, gracias. Ah, pues el perdido era yo, indiscutiblemente. Mira, lo que yo estaba diciendo es que todos los platos tienen como unos toques, ¿entiendes? No sé cómo explicarte. Como que Un arte. matices. Ah, Matices. pero, sí, matices puede ser. Como en Masterchef que catan los platos y tienen sus las notas de sabores, ¿entiendes? Sí. Tiene como algo así. No es que Yo lo ya sentí bastante rico, ¿viste? que hicieron un sofrito, lo tiraron y ya no. No. Tiene su lógica. Su lógica culinaria al sabor. ¿Eh? Algo así. Ah, pues yo sí, yo quedé encantado. Muy rico. Muy rico. De verdad que sí. ¿Repetimos? Sí, repetimos. Bueno, mi gente, miren qué buena vista, ¿eh? Estamos en la esquinita de la Renta. Y miren qué genial. Para abajo se ve las calles. Para que tengan una idea más o menos de dónde estamos, mira. ¿Viste? Genial. Y miren para allá está Gaby y la Plaza Marte. ¿Vieron? Mira esto, mira. Ya mezclamos ahí. Hicimos una completa. Mira Gabriela también. ¿Vieron? Y ahora meterle mano. Al final, lo que compramos de almuerzo sirvió de almuerzo y comida, ¿vieron? Hay que ser inteligente. Y aquí estamos disfrutando del paisaje, aquel que está muy lindo, por cierto, unas lomas allá, bellas. Esta casa aquí es como que China, parece, o algo así. Y aquello de allá no sé lo que es, pero bueno, estamos aquí. ¿Vieron qué genial? A ver. Eso es promoción al criollo. Miren, así se ve la ciudad por la tarde. Fíjense, los punticos esos que tienen luz son exclusivamente personas privadas, o sea, casas que tienen corriente, que tienen luz de alguna vía. Yo no he visto paneles solares, pero evidentemente sí hay personas que tienen plantas o paneles o algo para alumbrarse por la noche, pero todavía no ha llegado la corriente. Miren este barrio como está totalmente oscuro. Para allá, miren, también totalmente oscuro. Es de lo más interesante sería la palabra, pero bueno, Santiago de Cuba ahora mismo está oscuro. Estamos en apagón general, ya lo he dicho varias veces, pero es necesario decirlo para que entiendan la gravedad del asunto. Esto es Santiago de Cuba, ¿vieron? Gente, y así amanece Santiago de Cuba sin corriente, ¿eh? Nos tiraron la durísima. Bueno, ayer llegó en parte de Santiago de Cuba, llegó la corriente, pero aquí, exactamente aquí, no llegó ni siquiera una hora. Bueno, mírenme los ojos como tengo, ¿eh? Prácticamente no hemos dormido casi nada. Y bueno, ahí vamos para adelante, pero de verdad que fue duro. Lo que sí está confortable está acá, pero no dormimos básicamente porque parece que se alteró una señora que no sé, de aquí del barrio, estaba gritando. Y dos, hizo calor bastante. Ahora mismo no, ahora mismo está fresquísima la mañana, pero sí hizo calor bastante. Caliente, ponme el café en el gallo, me lo pusieron ya. Cuando lo que sentía de que ya estaba el café, me tomé mi café y me buscar el carro. Porque ya como tú me llamaste ayer mismo yo fui al parqueo, le pasé un paño, le eché gasolina para que hoy fuera a arrancar esa puerta. Pero mismo, mira, hacía 10 días que estaba parqueado el carro, porque el vuelo que más llama a la gente es el de España y lo suspendieron. Ah, sí. Lo suspendieron. Entonces, imagínate, digo, ahora sí no tengo casi vida. Y estoy hablando de la mansa que soy criminal. Y entonces mi hijo está loco porque pasa un motor, pero él tiene la mitad del dinero. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Lo mandé. Digo, ve allí y cómprame 2 libras de azúcar, 2 libras de ají y 10 cabecitas de ajo, esa de a 100 pesos o de 80, de esos de importados. Alguien se ha perdido. Aquí ayer encontró en un lugar y no trajo como 3 o 4 nomás. Ahora ahí se fueron 2.000 y pico de pesos. Ay, Dios mío. Porque oye, yo prefiero esas cabezas de ajo y no las Sí, chiquiticas claro, esas no, es un cuento de darle un sabor de tantas cosas.
Aquí No, igual esa sí está tú la Mira la pelas cola de bien. los la dures. cola, eso te iba a decir. Mira, esa, como yo voy a venir a Cuba a hacer cola, compadre. Hacer mira. cola en Holguín, Muchacho, una terrible. calle entera. Pero fíjate. A ver, acabamos de despedirnos, ya yo voy para el terminal. Yo no me acostumbro a esto, sinceramente. A pesar de que ya son unas cuantas veces, cada vez que esto a mí me mata, de verdad que sí. Cada vez que tengo que dejarla ahí en el aeropuerto, para la pinga. Pero bueno, vamos para adelante, mi gente. Vamos para adelante. Ya tenemos un carrito ahí que ese es el que nos va a llevar hasta allá, hasta Holguín, lo más probable. Así está la terminal, para que tengan una idea. ¿Qué tú dijiste? Ah, tú no sabes dónde yo soy. Ya yo le hice la historia. Ayer me senté en una máquina a las 9:30 de la mañana. A las 1:45 me bajaron porque le faltaban 4. Oye, Ya nosotros nos bajaron de ahí, nos bajaron del que iba para Gavería. Y ya hoy nos bajaron de uno. No, déjalo algo. Yo que te voy a dejar qué cosa tú. Tú que tú me estás llenando el taxi a mí. Yo, en primero, yo te pedí que me llenara el taxi. Está bueno. No, eso es oferta y demanda. Exactamente. Eso es así. Está bueno. Pero ¿cómo tú te crees? A ver, que incluso que vaya a salir un carro de eso y viene un taxi, me va a cobrar lo mismo. Y si a mí me da la gana de bajarme, que el irme para el y taxi, te van que a voy a ir amarrar, te van a Así amarrar mismo. ahí. que voy No. más cómoda y más rápido, me van a decir que no. Exactamente. Si cuando uno está ahí aterrillado. Bueno, familia, espero todo les vaya bien. Yo soy Luis Alquimista y en el día de hoy me llamó Leo Travel para hacer una colaboración bastante querida por mí y por él, y hoy nos decidimos a ir. Pero me llamó, yo no sabía, y me llamó y me dijo: ve para la placita Pueblo Nuevo que nos vamos para el Valle de Mayave. Así que si te gusta este contenido, te sugiero que te suscribas desde ya, me dejes un like y por supuesto deja comentarios, que eso nos ayuda bastante. Y por supuesto que sigue a Leo Travel ahí en el botoncito de suscribirse, van a aparecer los dos canales, así que por favor suscríbete a su canal también si te interesa todo lo que tiene que ver con Holguín, Cuba, y con otros lugares también, por supuesto. Así que pues nada, seguimos en este recorrido que empezamos, mira, empezamos en Villanueva. Ay, Dios mío.